Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Hablemos Claro, este espacio que tenemos de diálogo con los protagonistas de nuestra historia, de nuestra sociedad, de la vida cotidiana, de los neuquinos, también de la provincia de Río Negro. Se vienen las elecciones. Hoy estamos hablando con los candidatos a diputados nacionales que tiene la provincia de Neuquén de cara a las próximas elecciones. Tras las PASO, mucha expectativa por la elección presidencial, pero también tenemos a nuestros candidatos. Nos visita Angélica Lagunas, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda. Angélica, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo va la campaña, el último tramo ya para lo que es la recta final de cara a las elecciones generales? ¿Qué tal, Nicolás? En primer lugar, gracias por el espacio y decirte que el Frente de Izquierda Unidad estamos dando la batalla, digamos, en la calle, en cada uno de los lugares de trabajo, en un desempeño fundamental que ha tenido nuestra candidata Miriam Bregman en el debate presidencial, porque, bueno, está, digamos, en discusión quién va a dirigir este país y qué modelo, ¿verdad? Y entonces en el debate Miriam ha podido explicar claramente que Massa, Bullrich y Milei tienen el mismo plan, que es continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda externa, ilegítima, ilegal y fraudulenta, y de esa manera, digamos, continuar con malarias para el pueblo trabajador. Y nosotros, que desde este lugar venimos diciendo claramente que no es utópico lo que estamos planteando en cada uno de los ejes de campaña, sino que más bien utópico es pensar que algunos de los problemas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras los van a solucionar quienes nos están diciendo que van a aplicar mayores ajustes, que van a continuar con la política de saqueo y de entrega de los recursos naturales para pagar la deuda y, claro está, van a seguir con la corruptela de siempre, ¿verdad? Los chocolates a nivel nacional y en la provincia, que se afanan los planes sociales cuando 6 de cada 10 niños está bajo la línea de pobreza y la desocupación avanza. Y por otro lado, la corruptela de los desfachatados que se van en yate a pasear a Europa mientras la pobreza aumenta y avanza a pasos agigantados. Entonces, en este aspecto, Nicolás, nosotros desde el Frente de Izquierda estamos haciendo campaña con 4 ejes muy importantes. El primero es el económico. Estamos atravesando una de las mayores crisis económicas. El ajuste que ha traído el pacto con el Fondo Monetario Internacional ha significado que el gobierno utilice la inflación como un mecanismo para lograr que los salarios estén y las jubilaciones bajo la línea de pobreza, para lograr, digamos, que cada vez más los trabajadores y trabajadoras perdamos poder adquisitivo. Todos los días vamos a comprar y encontramos nuevos precios en las góndolas, o sea, ya no hay salario que alcance. Y por otro lado, digamos, claro está que están al mismo tiempo enviando al Congreso de la Nación un presupuesto que es un dibujo, un presupuesto que habla de una inflación del 70%, cuando está claro que todos los analistas económicos ya plantean que el año próximo la inflación va a superar el 120%. Y con un dólar, habla el nuevo presupuesto, de un valor de 600 pesos, cuando ya hoy el dólar blue superó los 1.000. Entonces, realmente es una tomada de pelo al conjunto de la clase trabajadora hablarnos de un presupuesto que desde el vamos está hecho a la medida, digamos, del Fondo Monetario Internacional y para pagar la deuda. Entonces, decimos claramente en este aspecto que tenemos que aumentar inmediatamente los salarios y las jubilaciones deben ser igual al costo de la canasta familiar, que hay que poner, digamos, grandes impuestos a los que nos aumentan los precios todos los días y que efectivamente todo esto se puede hacer si logramos romper con el Fondo Monetario y dejar de pagar esta deuda externa. El otro eje fundamental que para nosotros, digamos, es un debate, sobre todo en esta provincia, es el tema de los recursos naturales. Vaca Muerta es digamos, uno de los mayores hallazgos que ha dado de comer a todo el país, ¿verdad? Pero sobre todo ha dado de comer a las grandes multinacionales. Allá por el 2013, cuando se firmaba el pacto Chevron-YPF en la legislatura, las multinacionales entraron a los balazos. Desde aquel momento comenzó un saqueo sin precedentes y queremos denunciar, digamos, que este saqueo trae aparejada que hay un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores, por eso la adenda petrolera que arregló digamos, la burocracia sindical con las patronales para garantizarles millonarias ganancias. Eso ha significado que desde ese momento hasta ahora hubo más de 10.000 accidentes de trabajo que en muchos casos se llevó la vida de los petroleros. Y por otro lado, está claro que se avanza, digamos, en
una contaminación y en una destrucción del ambiente sin precedentes. Pero queremos, en este programa que es Hablemos Claro, queremos hablar claro con los números. Y yo te traje, Nicolás, para que además la población sepa lo que significa en la producción petrolera, por día, lo que se extrae significan 39 millones de dólares por día. Lo que se extrae de la provincia. Lo que se extrae de la provincia. Si nosotros hiciéramos un cálculo y dijésemos, bueno, pero todo eso no es ganancia, y dijésemos, la mitad de eso es el costo de la producción, ¿verdad? Con todo lo que queda, o sea, la mitad de esos 39 millones significarían la construcción de 30 hospitales como el norpatagónico en un mes. O significaría la construcción de 500 escuelas en un mes. O significaría la construcción de 50.000 viviendas en un mes. ¿Qué queremos explicar con esto? Que si la renta petrolera quedase en la provincia y en el país, podríamos usarla para resolver todas las problemáticas que tenemos. Por eso queremos ser claros y decir que efectivamente tenemos que pensar en tomar una resolución de fondo y que el petróleo deje de ser de las multinacionales y que se quede aquí. Para eso hay que renacionalizar toda la industria petrolera y ponerla a producir bajo control de sus trabajadores. ¿De dónde surge el número de los 39 millones? Del propio presupuesto que está presentado en la legislatura. O sea, que no estamos hablando, digamos, con números inventados. El propio gobierno indica que estos son los números de la producción. Y el otro día salió todo un informe de un crecimiento del 85% de la producción petrolera. Si nosotros eso decimos, bueno, ¿se tradujo en la construcción de escuelas? ¿Se tradujo en resolver los problemas que tenemos en los hospitales, que están cada vez más vaciados? Ni siquiera una curita hay en el hospital. Nada de eso ocurre. Entonces, lo que queremos decir es que hasta que no cambiemos la orientación económica, que eso lo vamos a lograr con un gobierno distinto a todos los que están en la terna, ¿verdad? Un gobierno de los trabajadores, que se plantee cambios profundos, que se plantee la renacionalización y dejar de pagar la deuda. De esa manera podemos invertir todo este dinero en resolver las problemáticas que tenemos. ¿Por qué hay tanta pobreza con estos números? Porque se lo llevan las multinacionales. Porque nadie podría entender que en una provincia como esta, donde 39 millones por día de la producción petrolera recaudan las multinacionales, nadie puede entender que este gobierno determine que hay 30 pesos por día por chico en la escuela para el refrigerio. 6 cada 10 niños en esta provincia son pobres. Y tenemos 300.000 pobres en toda la provincia. Entonces, el verso que nos hicieron de que el hallazgo de Vaca Muerta estaba para resolver los problemas que tenemos, está demostrado que no. Cada vez es más difícil que las escuelas estén en condiciones, los salarios cada vez están peores, porque si bien aquí conquistamos, digamos, con la lucha docente, la actualización trimestral de los salarios, está claro que aún así no alcanza, porque la inflación es de tal envergadura que ya superó los 2 dígitos, entonces claro está que los salarios no alcanzan, aún indexándolos trimestralmente. Nosotros levantamos la necesidad de que los salarios sean indexados mensualmente de acuerdo al índice de inflación que nos arroja, digamos, el IPC. Bien, ¿sí? La pregunta va de la mano con esto que nos estás contando. La gente se va a detener en la elección a presidente a la hora de votar. Y quizás hasta pase por alto la elección a diputado. De hecho, muchos candidatos se vieron favorecidos por el presidente con el que iban en la boleta. ¿Por qué la gente tiene que detenerse también en la elección a diputado nacional? ¿Cuál es el rol o cuál rol debería tener el diputado nacional para la provincia de Neuquén en los próximos 4 años? Y el rol es fundamental, o sea, es verdad que acá el centro del debate son los presidenciables, ¿verdad? Pero los diputados nacionales son los que después en el Congreso levantan la manito para o votar las leyes que tienen que ver con cumplir con los mandatos del Fondo Monetario o para presentar proyectos y plantear la necesidad de que todos, digamos, los sectores de trabajadores tomen en sus manos esos proyectos para luchar. Yo te voy a dar un solo ejemplo. El proyecto contra el impuesto al salario, el Frente de Izquierda fuimos los primeros que los presentamos. Nunca lo tomaron en cuenta y nunca lo quisieron debatir. Ahora Massa, rápidamente para ver si logra recapturar alguno de los millones de votos que perdió, lo saca rápidamente. ¿Por qué no lo sacaron hace 4 años? Nos robaron durante 4 años a quienes cobrábamos un poquito más de
la baja, ¿no?, a la que nos tienen acostumbrados. Entonces, claro está que los diputados y diputadas nacionales debemos cumplir un rol fundamental. Y allí queremos llevar nosotros, con nuestra banca, el debate del petróleo que te acabo de decir. Pero también queremos llevar otro eje importante, dos me quedan. Uno es el de la vivienda. Ustedes saben que el sueño de la vivienda propia se ha convertido en la pesadilla de no tener dónde vivir. Pero también se ha convertido en la imposibilidad de alquilar, porque los alquileres están atados al precio del dólar. Por lo tanto, hoy alquilar, ingresar a un nuevo alquiler, es una odisea. Ya los propios bancos están planteando créditos para poder alquilar. Una cosa totalmente descabellada. Impensada tiempo atrás. Impensada tiempo atrás. Y por otro lado tenemos el gran problema que tienen quienes contrajeron créditos UVA para construir su vivienda. Hoy muchos de ellos, y vaya nuestra solidaridad con esos trabajadores, están a punto de perder su vivienda, porque pueden ser rematadas ya que no pueden juntar la cuota para pagar una cuota ya descabellada, ¿no? Entonces, nosotros en ese aspecto decimos claramente, queremos llevar al Congreso de la Nación la propuesta. Primero, grandes impuestos a las viviendas ociosas, para terminar con el negocio inmobiliario de los poderosos. En segundo lugar, digamos, queremos la construcción de un plan de obras públicas que requiere la necesidad de que se construyan 500.000 viviendas en el país y 50.000 en la provincia. Construir 500.000 viviendas en el país no solo genera, digamos, la producción de la vivienda que se necesita, sino todo, digamos, una puesta en marcha de la industria de la construcción, pero además la creación de puestos de trabajo. 500.000 viviendas significan la creación de 2 millones de puestos de trabajo. Entonces también pondríamos en jaque esta situación a la que nos han llevado, que hay una desocupación tremenda y en crecimiento en la provincia y en todo el país. Y el último eje que queremos plantear, Nicolás, es la necesidad de que las mujeres tenemos que mantener los derechos que hemos conquistado, pero también ir por más. Decirte que los derechos que conquistamos en la calle con la marea verde no vamos a permitir que ningún peluquín de derecha nos venga a decir que ahora hay que plebiscitar el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces llamamos a las mujeres y al feminismo en general a estar movilizadas para defender los derechos conquistados. Pero también queremos ir por más, porque queremos terminar con la farsa de que todos los candidatos o los gobernadores y los presidentes se sacan una fotito con el Ni Una Menos, pero ninguno de ellos vota la ley de emergencia en violencia de género que hemos planteado en la legislatura de Neuquén y también en el Congreso de la Nación. Eso significa parar la pelota para analizar qué es lo que pasa con la problemática de violencia de género, pero además significa determinar un presupuesto. De nada sirve tener ministerios si no está el presupuesto asignado. Porque los números no bajan y siguen ocurriendo los hechos. Acá tuvimos 2 en muy poco tiempo. Exactamente. Acá en Neuquén tenemos 7 femicidios de los 175 del país. Un escándalo. ¿Y qué hace el gobierno? Declarar una jornada de duelo cada vez que nos matan a una de nosotras. No queremos ni más fotitos con el Ni Una Menos, farsamente, ni queremos duelos provinciales. Lo que queremos es que dejen de matarnos. Y para eso hay que determinar la necesidad de que se vote la ley de emergencia en violencia de género contra las mujeres. Y por supuesto, eso trae aparejado todo. Los subsidios para las mujeres, para que dejen de vivir al lado del violento. La necesidad de las casas refugio, para que nadie, digamos, ponga en peligro su vida en un lugar donde ya no puede estar porque la pueden matar. Y en segundo lugar, también, digamos, la necesidad de los equipos interdisciplinarios. En esta provincia nos han contado las trabajadoras sociales que no cuentan con absolutamente nada para desarrollar su tarea. No tienen nada para brindarles a las mujeres que llegan desesperadas para contar lo que les pasa. Entonces, ante esa situación, en una provincia donde hay presupuesto y donde hay plata, donde tenemos la mayor riqueza petrolera, necesitamos que se ponga el presupuesto, porque las mujeres no podemos esperar más y vamos a seguir movilizadas para lograrlo. Y en estos días, justamente este fin de semana, tenemos un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres donde allí nos vamos a organizar para debatir todo lo que nos falta y por lo que vamos a salir a luchar. La última, un minuto como el debate. ¿Por qué la gente tiene que votar el día de las elecciones, Angélica Lagunas? La gente tiene que votar al Frente de Izquierda. ¿Por qué? Porque todos los otros candidatos nos han prometido más ajuste, entrega y saqueo. Nosotros decimos claramente que no podemos
hacer lo mismo que venimos haciendo durante elección tras elección, que es votar al menos malo. Voto a este para que no gane la derecha. Con ese verso, el actual gobierno, que nos prometió asado y nos dio polenta, que nos prometió que nos llenaba los bolsillos y nos vació las heladeras, se quedó con todo lo nuestro. Entonces, basta del mal menorismo. Tenemos que poner el voto en la única variante que plantea la defensa de los trabajadores y de todas sus conquistas, que plantea que tenemos que estar en la calle. Y además poner el voto en el frente de izquierda es fortalecer a la única herramienta que al día después de la elección, cuando tengamos que salir a defender el salario, las condiciones laborales, las jubilaciones, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo, la izquierda va a ser quien esté en la calle con cada trabajador y trabajadora. Angélica, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio. Angélica Lagunas, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, ha pasado por aquí por Hablemos Claro esta noche.